Bien, muchachos. En este caso, lo siguiente que vamos a tratar es la parte de los tipos de funciones. En este caso, a ustedes ya se les mandó investigar sobre esto. En este nivel existen tres tipos de funciones. Para este nivel en el que estamos iniciando con la teoría de las funciones, los tres tipos de funciones que hay o que existen en este punto de estudio son la función inyectiva, la función sobreyectiva y la función biyectiva. Todas estas tres son funciones o son tipos de funciones. Y obviamente cuando nosotros vemos los diagramas sagitales, que ya nosotros lo hemos estudiado anteriormente, en ese caso o en los casos de los diagramas sagitales, hay veces que se nos presentan diagramas sagitales en los cuales pareciera que hubiese funciones, pero no las hay. En este caso, nosotros sabemos o entendemos que existen estos tres tipos de funciones que son inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, pero estas tres son claramente funciones y todas esas las podemos discernir o las podemos visualizar cuando vemos un diagrama sagital y la podemos reconocer si nosotros sabemos los criterios. Sin embargo, y eso es una nota que usted debe tomar en cuenta, no todos los diagramas sagitales representan funciones. Entonces, lo primero que usted debe dominar es el hecho o la potestad de poder reconocer una función si está presente en un diagrama sagital, o en su defecto, reconocer cuando no es función lo que usted está viendo en un diagrama sagital. Entonces, antes de poder hacer la diferencia o distinción entre una función inyectiva, una función sobreyectiva y una función biyectiva, lo primero que hay que definir es los criterios para saber cuándo estamos en presencia de una función y cuándo no, al ver un diagrama sagital. Entonces, lo primero que colocamos acá son los criterios para saber si un diagrama sagital es o no es función. Entonces, acá, digamos que para no escribir lo que diría un libro, porque un libro quizás usa palabras un poco más técnicas que a veces hace que se nos dificulte el entendimiento del mensaje que nos quieren dar, entonces tratamos de llevarlo a un lenguaje un poco más coloquial y cotidiano. Entonces, como ya hemos visto la parte de los diagramas sagitales y las flechas y las relaciones, entonces vamos a colocar unos criterios un poco más sencillos con respecto a esas flechas para poder identificar si estamos en presencia de una función o no. Lo primero que hay que hacer es saber si un diagrama sagital es o no es función. Y aquí hicimos una distinción de unos y otros. ¿Cómo identificamos si un diagrama sagital sí es función? Entonces, para saber si es función, es que los elementos del conjunto de partida, nótese y entiéndase bien esto, se está analizando el conjunto de partida. Entonces, los elementos del conjunto de partida tienen solamente una flecha o no tienen ninguna. Vea que nada más estamos analizando el conjunto de partida. No estamos analizando tanto el conjunto de llegada, porque el conjunto de llegada puede presentar cualquier tipo de característica, pero el conjunto de partida es el que evalúa a toda la función. Entonces hay que analizarlo para saber si es que de verdad estamos en presencia de una función. Entonces, ¿cuándo sí es función? Cuando los elementos del conjunto de partida tienen solamente una sola flecha o no tienen ninguna. Ahora, ¿cuándo no es función? Bueno, aquí está el criterio para saber cuándo no es función. No es función cuando hay, aunque sea un elemento, aunque sea uno,
aunque sea un elemento del conjunto de partida, vean que aquí otra vez nos están haciendo énfasis en que es en el conjunto de partida donde hay que analizar. Entonces, aunque sea un elemento del conjunto de partida que tenga más de una sola flecha. Es decir, que tenga 2 flechas o que tenga 3 flechas, 4, 5, 1000, no importa. Si tiene más de una sola flecha, aunque sea uno de esos elementos del conjunto de partida, entonces ya no estamos en presencia de una función. Por lo cual, si no estamos en presencia de una función, pues si no es una función, no puede ser ni inyectiva, ni sobreyectiva, ni biyectiva, porque en realidad no es función. Y entonces aquí tenemos unos ejemplos sencillos de diagramas sagitales que muestran cuando sí hay función y que muestra cuando no hay función. En el caso de cuando sí es función, ya dijimos que los elementos del conjunto de partida tienen solamente una flecha o no tienen ninguna. Entonces evaluamos este primer diagrama sagital para los que sí son función. Vemos que en este diagrama sagital tenemos la relación y tenemos los dos conjuntos, el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Resulta ser que cuando analizamos el conjunto de partida, porque eso es lo que nos mandan aquí, a analizar el conjunto de partida, entonces al analizar los elementos del conjunto de partida nos damos cuenta que del primer elemento sale una sola flecha, que es lo que dice acá. Del segundo elemento sale una sola flecha también. Del tercer elemento sale una sola flecha también. Y del cuarto elemento no sale ninguna flecha. Es decir que este conjunto de partida y los elementos de este conjunto de partida cumplen con las características para decir que sí estamos en presencia de una función. ¿Por qué? Porque de los elementos del conjunto de partida sale una sola flecha o no sale ninguna. Cuando eso pasa, entonces estamos en presencia de una función. Ahora, resulta ser que evaluamos o visualizamos el ejemplo para cuando no es función. Cuando no es función, se dice que es cuando hay, aunque sea un elemento, aunque sea uno, aunque sea un elemento del conjunto de partida que tenga más de una sola flecha. Entonces, evaluamos este primer ejemplo para la parte de no ser función. Resulta que aquí tenemos conjunto de partida, conjunto de llegada y tenemos la relación que puede ser cualquier relación. En este caso nos damos cuenta que de los elementos del conjunto de partida nos damos cuenta que la A tiene una sola flecha. Bien, esa estaría bien. La B también tiene una sola flecha. Entonces la B también está bien. Pero resulta que la C, que es un elemento del conjunto de partida, la C tiene 2 flechas que salen de ella. Como pueden ver, la C tiene una flecha que sale hacia el 2 y también tiene una flecha que sale hacia el 3. Cuando eso pasa, cuando tenemos, aunque sea un elemento, véanlo aquí, aunque sea un elemento del conjunto de partida que tenga más de una sola flecha, aunque sea un elemento del conjunto de partida que tenga más de una sola flecha, en este caso tiene más de una, que en este caso tiene 2, si tiene más de una flecha ya no es función, porque para ser función debe cumplir el otro criterio, que tengan una sola flecha o ninguna. Aquí tiene más de una, tiene 2. En este caso, cuando eso se presenta, pues simplemente decimos que no hay función y ya. Aquí tenemos otros 2 ejemplos para dejar plasmado o para dejar más claro esto. Tenemos este ejemplo que tenemos acá en este diagrama sagital para decir que sí es una función. Resulta ser que para decir que sí es una función, en este conjunto de partida nos encontramos con 3 elementos y de todos esos 3 elementos sale una sola flecha de cada uno. Por lo cual aquí puede ser que salga una sola flecha o que no salga ninguna, pero aquí nos damos cuenta que de todo sale una sola flecha, por lo cual este cumple con el criterio de decir que sí es función porque sale aunque sea una sola flecha.
mientras que de este segundo que tenemos acá no se puede decir que es función, porque de estos elementos salen, de los elementos del conjunto de partida salen más de una flecha. Del 8 salen 3 flechas y del 10 salen 2 flechas. Y resulta ser que para que sea función tiene que salir una sola o ninguna. Bien, muchachos. Luego de nosotros saber o haber identificado cuáles son los criterios para poder darnos cuenta si un diagrama sagital es una función o no lo es, entonces ya habiendo sabido y habiendo identificado en un diagrama sagital si es o no es una función, entonces lo que habría que saber luego es qué tipo de función es. Y obviamente entonces para poder realizar eso necesitamos saber cuáles son los criterios, puesto que en este caso si nosotros vamos a evaluar lo que son los criterios para saber el tipo de función, pues primero necesitamos saber cuáles son los tipos de funciones que estamos trabajando en este nivel. Entonces, en este nivel estamos trabajando lo que son la función inyectiva, la función sobreyectiva y la función biyectiva. Esos son los 3 tipos de funciones que vamos a estar trabajando en este preciso momento y nivel. Ahora, se supone que ustedes ya debieron haber investigado lo que es la definición de una función inyectiva, lo que es la definición de una función sobreyectiva y lo que es la definición de una función biyectiva. Entonces, en este caso, pues no vamos a redundar o a repetir esos conceptos o esas definiciones. Lo que sí necesitamos es saber cómo identificarlas. Entonces, el objetivo es que cuando nosotros veamos un diagrama sagital cualquiera, podamos identificar primero, como ya vimos anteriormente, primero identificar si ese diagrama sagital representa una función o si no la representa, basado en los criterios que vimos anteriormente para saber si es o no es una función dicho diagrama sagital. Pero luego, suponiendo que evaluamos el diagrama sagital y nos dimos cuenta de que sí es una función, entonces lo que sigue es identificar qué tipo de función es, si es inyectiva, si es sobreyectiva y si es biyectiva. Para eso entonces necesitamos saber cuáles son los criterios para cada una de esas funciones, sea la inyectiva, sea la sobreyectiva o sea la biyectiva. Entonces eso es lo que vamos a ver en este preciso momento. Cómo identificar cada una de estas 3 funciones que tenemos acá o de estos 3 tipos de funciones cuando vemos el diagrama sagital que nos estén planteando en cualquier momento. Entonces vamos a ver cuáles son esos criterios. Bien, muchachos. Aquí tenemos lo que son los criterios para poder evaluar cuando una función es inyectiva y cuando una función es sobreyectiva en este caso. Primero hablamos de la función inyectiva. En el caso de la función inyectiva, que es la primera, para no complicarnos tanto en la definición que ustedes se supone que ya investigaron, simplemente vamos a darle una connotación un poco más sencilla de entender. Suponiendo que entonces nosotros estamos en presencia de un diagrama sagital cualquiera y ya hemos dicho que ese diagrama sagital sí representa una función, entonces lo que falta es definir si es inyectiva, si es sobreyectiva o si es biyectiva. En este caso, una función biyectiva se caracteriza por lo siguiente. Para que sea una función biyectiva, de todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida sale una y solo una flecha. Eso es lo que identifica que una función sea inyectiva. Ojo, aquí hay que subrayar esta palabra, todos y cada uno. ¿Qué significa esta palabra todos? Que no hay ningún elemento del conjunto de partida del cual no salga una flecha. Esto es lo que quiere decir la definición de función
inyectiva. En este caso, lo que nos quiere decir este pequeño concepto o esta pequeña definición es que para que una función, para que un diagrama sagital que es función sea inyectiva, se necesita que cumpla este criterio. ¿Cuál es el criterio? Vea que se centra en los elementos del conjunto de partida. Elementos del conjunto de partida. Es decir, para yo saber si una función es inyectiva, necesito analizar claramente las características que tiene el conjunto de partida. Específicamente el conjunto de partida. Para yo saber si la función que tengo allí enfrente es una función inyectiva o si no es inyectiva. Entonces, en este caso, para que sea inyectiva, todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida, de todos ellos sale una y solo una. Es decir, no es que va a salir dos flechas y todo eso. Tampoco es que algún elemento del conjunto de partida se queda solo sin flecha. No, todos deben tener una sola flecha. No pueden tener más de una. Y para ser inyectiva tampoco debe quedarse sin ninguna. Recuerden que en el criterio que nosotros evaluamos para saber si es función, se decía que si era función cuando los elementos del conjunto de partida tienen una flecha o no tienen ninguna. Eso es con respecto al criterio para saber si es función. Pero aquí no estamos evaluando si es función. Aquí estamos evaluando si es función inyectiva. Ahora, con respecto a la función sobreyectiva, se dice que para que una función sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada, vean que en la función sobreyectiva, es la primera vez en la cual están analizando el conjunto de llegada. Entonces, para que una función sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada están siendo apuntados por una o más flechas. Quiere decir que cuando nosotros analizamos el conjunto de llegada, cada uno de los elementos que hay en el conjunto de llegada deben tener una flecha que los apunta. Al menos una. Pueden tener más. Pueden tener 2 flechas que lo están apuntando, 3 flechas que lo están apuntando, 4 flechas, no importa. Pero todos deben tener, aunque sea una flecha que los está apuntando allí en donde están en el conjunto de llegada. Veamos ejemplos. Como por ejemplo tenemos acá en función inyectiva, el caso de este primer diagrama sagital, en el cual nos encontramos con el conjunto P, que es el conjunto de partida, y el conjunto L, que es el conjunto de llegada. A esto le colocamos un sí, porque este sí cumple el criterio. En este caso, ¿qué es lo que dice para que sea una función inyectiva? Bueno, que de todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida sale una y solo una flecha. Quiere decir que entonces nosotros vamos a analizar el conjunto de partida y vamos a ver si de todos y cada uno de estos elementos sale una sola flecha de cada uno de ellos. Resulta que cuando vemos la M, vemos que de la M sale una sola flecha. Vemos que de la N, que es el segundo, de la N sale una sola flecha. De la F también sale una sola flecha y de la J también sale una sola flecha. Quiere decir que de todos y cada uno, que eso es lo que dice acá, que de todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida sale una y solo una flecha. Eso es lo que estamos verificando. De todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida sale una y solo una flecha de cada uno de ellos. En este caso entonces, evaluando por
la característica que tiene en este caso el conjunto de partida, es que podemos decir que esto sí cumple con el criterio para llamarse función inyectiva. En el caso de la función sobreyectiva, se puede decir que una función sobreyectiva es aquella que cumple con este criterio que tenemos acá, que es que todos los elementos del conjunto de llegada están siendo apuntados por una o más flechas. Puede ser por una o por más. Y vean que en este caso estamos trabajando en el conjunto de llegada. Entonces, trabajando en este conjunto de llegada, nosotros lo que tenemos que hacer es analizar dicho conjunto de llegada. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. Resulta que en este primer ejemplo que tenemos acá, vamos a analizar el conjunto de llegada para saber si es sobreyectivo. En este caso, tenemos el conjunto B, que es el conjunto de llegada, y acá tenemos el conjunto A, que es el conjunto de partida. Aquí nos piden que analicemos el conjunto de llegada, por lo cual entonces nos centramos acá. ¿Qué es lo que dice sobre el conjunto de llegada? Que todos los elementos del conjunto de llegada están siendo apuntados por una o más flechas. Entonces, revisamos los elementos. Todos los elementos, en este caso, todos los elementos, tanto B3 como B1 y B2, todos los elementos están siendo apuntados por alguna flecha. El B2 está siendo apuntado por una sola flecha. El B1 está siendo apuntado por una sola flecha. Y el B3 también está siendo apuntado por una sola flecha. Lo que demuestra que este diagrama sagital sí cumple el criterio para llamarse función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto de llegada están siendo apuntados por una o más flechas. Vemos un poco más de ejemplos con respecto a este planteamiento para entonces dejarlo claro. Resulta ser que tenemos estos ejemplos ahora de lo que es la función inyectiva y la función sobreyectiva. En este caso, para la función inyectiva, recuerden que la función inyectiva analiza el conjunto de partida para poder decir si es o no es una función inyectiva. ¿Y qué es lo que nos dice para la función inyectiva? Que de todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida, que es este que tenemos acá, que en este caso se llama X, de todos estos elementos sale, son los elementos del conjunto de partida, sale una y solo una flecha. Entonces analizamos todos los elementos para ver si de ellos sale una sola flecha. Del 2 sale una sola flecha, del 6 sale una sola flecha y del 8 sale una sola flecha. Es decir que estos están bien, pero del 4 no sale ninguna. Obviamente si cumple el criterio de ser función, pero no cumple el criterio de ser función inyectiva, porque para que sea función inyectiva, todos y cada uno de los elementos deben tener una flecha que sale de ellos. Entonces, en este caso, aquí hay 4 elementos, pero hay uno que no tiene una flecha que sale de él, que es en este caso el 4, que no tiene flecha. Y como no tiene flecha, entonces no cumple el criterio, porque ahí en el criterio de función inyectiva nos insisten en que todos deben tener una flecha que salga de ellos. Lo mismo en este último que terminamos acá diciendo con respecto a la función inyectiva. En la función inyectiva, repetimos, nos piden que analicemos el conjunto de partida. Entonces nos dice que de todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida sale una y solo una flecha. Entonces analizamos el conjunto de partida, que en este caso es este que está acá, que lleva por nombre S. En este caso analizamos que del 1 sale una sola flecha, del 2 sale una sola flecha, del 3 sale una sola flecha
y del 4 también sale una sola flecha, lo que indica que en este caso sí cumple el criterio porque de todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida sale solo una flecha. Entonces, este sí cumple el criterio, mientras que este no, porque hay un elemento del conjunto de partida que no tiene una flecha que salga de él. Luego, entonces, analizamos estos últimos dos diagramas sagitales que se basan en la definición o en los criterios de función sobreyectiva. Se dice entonces que la función sobreyectiva, en la función sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada, que es en este caso, conjunto E, los elementos del conjunto de llegada deben o están siendo apuntados por una o más flechas. Todos, repetimos, todos los elementos del conjunto de llegada están siendo apuntados por una flecha. Entonces, en este caso, analizamos los elementos del conjunto de llegada, que en este caso es E, y nos damos cuenta que hay dos elementos, la F y la H. En el caso de la F, está siendo apuntado por una sola flecha, es decir, que ese cumple el criterio. Y en el caso de H, está siendo apuntada por dos flechas. Y como el criterio dice que para ser sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada deben tener una flecha que los apunta. Entonces, en este caso, al menos una flecha, puede tener más, puede tener dos flechas que lo están apuntando, 3 flechas, 1000 flechas, no importa. Si es un elemento del conjunto de llegada, puede tener más de una flecha que los apunta. Los que no pueden tener más de una flecha son los elementos del conjunto de partida, porque si un elemento tiene dos flechas en el conjunto de partida, inmediatamente hace que el diagrama sagital no sea función. Entonces, aquí evaluamos el conjunto de llegada y nos damos cuenta que de todos los elementos o todos los elementos del conjunto de llegada están siendo apuntados por una o más flechas. En este caso, la F está siendo apuntada por una y la H está siendo apuntada por más de una. Pero lo que nos interesa para saber si es sobreyectiva es si esos elementos del conjunto de llegada están con una flecha encima. Si todos tienen flecha apuntándolos, entonces se cumplió con la sobreyectividad. Por último, para dejar claro la parte de ser sobreyectiva, analizamos el conjunto de llegada y nos damos cuenta que este triángulo está siendo apuntado por una flecha, es decir, que se está bien. Este cuadrado está siendo apuntado por 3 flechas, es decir, que se está bien porque el criterio dice que el elemento debe estar siendo apuntado por una o más flechas. En este caso, el primero está siendo apuntado por una sola flecha y el segundo está siendo apuntado por 3 flechas. Hasta ahora no ha habido problemas. Sin embargo, cuando nosotros vemos el elemento que es un círculo o que tiene forma de círculo, nos damos cuenta que ahí, en ese conjunto de llegada, nos damos cuenta que hay un elemento que no tiene una flecha que lo está apuntando. Este círculo no tiene ninguna flecha que le caiga encima, es decir, que lo apunte. Lo que quiere decir que no estamos, que por eso es que tiene este no estamos en presencia de una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque para ser sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada
deben tener una flecha que los apunta. Y si la tenemos, entonces estamos presentes o estamos en presencia de una función sobreyectiva. Pero en este caso, el triángulo está siendo apuntado, el cuadrado está siendo apuntado, pero el círculo no está siendo apuntado. Es decir, no tiene una flecha encima. Y si no tiene una flecha encima, simplemente indica que esta función no es sobreyectiva. Bien, lo único que falta también es definir lo que es el criterio para saber si una función es biyectiva. Y pues como su nombre lo indica, y ustedes ya lo habrán investigado, hablar de una función biyectiva es hablar de una función que cumple con las características de ser inyectiva y de ser sobreyectiva al mismo tiempo. Entonces eso es lo que estamos diciendo en este punto, que una función biyectiva cumple al mismo tiempo con la condición de ser inyectiva y de ser sobreyectiva. Como dice acá mismo, cumple al mismo tiempo con esas condiciones de ser inyectiva y sobreyectiva. Luego de eso, entonces nos indica exactamente qué significa esa parte de que cumplan las condiciones al mismo tiempo. Pues recordemos que las condiciones para ser inyectiva es que todos los elementos del conjunto de partida deben tener una flecha. Es decir, de todos los elementos del conjunto de partida debe salir una flecha de cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la característica de la función sobreyectiva? Bueno, la función sobreyectiva nos dice que todos los elementos del conjunto de llegada deben tener una flecha que los apunte. Todos los elementos, al menos una flecha o más. Bueno, en este caso de la función biyectiva, nos dice que se unen esos dos criterios. Es decir, que tiene que cumplir con la primera condición, que dice que todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida tienen solo una flecha. Y dice solo una flecha, solo una. Los elementos del conjunto de partida. Además de eso, al mismo tiempo se tiene que cumplir que todos y cada uno de los elementos del conjunto de llegada tienen solo una flecha que los apunta. Entonces, en este caso debe cumplir con ambos criterios al mismo tiempo, es decir, con ambas condiciones al mismo tiempo para decir que entonces estamos en presencia de una función biyectiva. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con la condición de inyectiva, que es esta primera condición, y está cumpliendo con la función sobreyectiva, que es esta segunda condición. Y cuando cumple con ambas condiciones al mismo tiempo, entonces estamos en presencia de una función biyectiva. Ahora, aquí tenemos unos cuantos ejemplos para ver cuándo sí y cuándo no existe una función biyectiva. Resulta que aquí en nuestro primer ejemplo que tenemos acá, tenemos este diagrama sagital en el cual vemos que este sí cumple con las condiciones para ser biyectivo. Es decir, que cumple la primera condición que dice que todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida, que es este que está acá, tienen solo una flecha. Entonces, cada uno de estos elementos debe tener una sola flecha. En este caso, el A tiene una sola flecha, el D tiene otra sola flecha, el P tiene una sola flecha y Q tiene una sola flecha. Todos los elementos del conjunto de partida tienen una sola flecha. Ahora, evaluamos si cumple con la segunda condición. La segunda condición dice que todos y cada uno de los elementos del conjunto de llegada tienen solo una flecha que los apunta. Entonces evaluamos todos los elementos del conjunto de llegada. Y resulta que al evaluarlos nos damos cuenta que
el primer elemento tiene una flecha que lo apunta, el segundo tiene una sola flecha que lo apunta, el tercero tiene una sola flecha que lo apunta y el cuarto tiene solo una flecha que lo apunta. Es decir que casualmente este diagrama sagital cumple con la condición de ser una función biyectiva, que es la que estamos estudiando. Entonces, así como analizamos analizamos este segundo diagrama sagital, en el cual también dice que sí, es decir, que sí cumple con la definición de función biyectiva. En este caso, vemos el conjunto de partida y nos damos cuenta que todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida tienen una flecha. Entonces, la C tiene una sola flecha, la D tiene una sola flecha y la K tiene una sola flecha. Entonces, lo que falta es analizar el conjunto de llegada. Si el conjunto de llegada o si todos los elementos del conjunto de llegada tienen una flecha que lo apunta y solamente una flecha que lo apunta, entonces estaremos en presencia de una función biyectiva. Entonces acá nos damos cuenta que el 50 tiene solamente una flecha que lo apunta, el 15 tiene solamente una flecha que lo apunta y el 28 tiene solamente una flecha que lo apunta, lo que quiere decir que este diagrama sagital cumple con ambas condiciones para entonces poder llamarse función biyectiva. Ahora veamos los contraejemplos, es decir, los ejemplos que nos muestran que no hay una biyectividad. Entonces, en este primer ejemplo, resulta que tenemos este diagrama sagital, vamos a llamar a vamos a llamar X y Y, que eso es lo más cotidiano que vamos a conseguir, y vamos a llamar a P y Z. Entonces, en estos contraejemplos que dicen que no cumplen, analizamos. Bueno, primero, recordemos que tiene que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Vamos a ver si cumple la primera, que es que todos los elementos del conjunto de partida deben tener una flecha, o de ellos debe salir una flecha nada más, pero solamente una. Entonces, del número 1 sale una sola flecha y del número 2 sale una sola flecha también. Lo que quiere decir es que cumple con la primera condición. Ahora vamos a ver si cumple con la segunda. La segunda analiza el conjunto de llegada. La segunda dice que todos y cada uno de los elementos del conjunto de llegada tienen solo una flecha que los apunta. Entonces, cada uno de los elementos del conjunto de llegada deben tener una flecha que los apunta. Resulta ser que en este caso, el número 3, que es el primer elemento del conjunto de llegada, el número 3 tiene dos flechas que lo apuntan. Ya por ahí no cumple el criterio, porque tiene que tener solamente una flecha que lo apunta. Y aquí el 3 tiene dos flechas que lo apuntan. Ya por ahí no va cumpliendo el criterio y ya por eso ya podemos decir que no es biyectiva. Pero por si acaso también analizamos el 4. Resulta que el número 4 no tiene ninguna flecha que lo esté apuntando. Eso quiere decir que tampoco el 4 cumple con el segundo criterio o la segunda condición, porque en la condición dice que deben tener una flecha que lo apunta, y resulta ser que el 4, que pertenece al conjunto de llegada, el 4 no tiene ni siquiera una flecha que lo apunte. Si el 3 tenía más de una flecha, el 4 en este caso no tiene ninguna flecha que lo apunte. Entonces, ni el 3 ni el 4 cumplen con la condición. Con el hecho de que hayamos conseguido uno solo de esos elementos que no cumpla con la condición, ya es suficiente para decir que no hay biyectividad. Lo mismo analizamos en este último diagrama sagital. En este diagrama sagital nos damos cuenta que en el
en el conjunto de partida nos damos cuenta que cada uno de esos elementos o la mayoría de esos elementos tiene una flecha que sale de cada uno de esos elementos. Del 1 sale una flecha, del 2 sale otra flecha, del 3 sale otra flecha y del 4 sale otra flecha. Pero del 5 no sale ninguna flecha. Lo que quiere decir que no cumple con la primera condición, que es que todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida tienen solo una flecha. Todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida tienen solo una flecha, pero este 5 no tiene ni siquiera una. Lo que quiere decir que este 5 no cumple con la primera condición. Ahora, la segunda condición dice que todos los elementos del conjunto de llegada deben tener una flecha que los apunta. Resulta ser que en el conjunto de llegada la R tiene una flecha que lo apunta, la M tiene una flecha que lo apunta, la P tiene una flecha que lo apunta y la J tiene una flecha que lo apunta. Lo que quiere decir es que este diagrama sagital cumple con la segunda condición, pero no cumple con la primera. Y como no cumple con la primera, entonces se puede decir que no existe biyectividad o no es una función biyectiva porque no cumple con las dos condiciones al mismo tiempo. Entonces ahí están vistos 4 ejemplos para lo que es lo necesario para saber cuando estamos en presencia de una función biyectiva. Bien, muchachos, ahora que ya nosotros podemos distinguir, gracias a los criterios, cuáles diagramas sagitales son funciones, cuáles de esas funciones son inyectivas, cuáles son sobreyectivas y cuáles son biyectivas, podemos resolver ejercicios sencillos como estos, en los cuales simplemente nos piden que determine cuál de los siguientes diagramas sagitales representa una función e identifique qué tipo de función es. Entonces, aquí tenemos el primer diagrama sagital en el cual nos están preguntando si es función, a lo cual nosotros debemos marcar si sí o si no, y en el caso de que sea así, pues decir qué tipo de función es. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, primero tengo que evaluar si es función. Para evaluar si es función, simplemente recuerdo que para saber si un diagrama sagital es función, tiene un criterio. Y es que nosotros debemos evaluar el conjunto de partida para saber si es función. ¿Cómo sé si es función? Bueno, si de cada uno de los elementos del conjunto de partida sale una sola flecha de cada uno de esos elementos o ninguna. Es ahí cuando yo sé si es o no es función. Entonces, si analizo los elementos del conjunto de partida, me doy cuenta que de la H sale una sola flecha, de la R sale una sola flecha y de la D sale una sola flecha, por lo cual en este caso puedo decir que si estamos en presencia de una función. ¿Por qué? Porque en el caso de el conjunto de partida, todos los elementos del conjunto de partida tienen una sola flecha y la condición para que sea función como tal es que salga una sola flecha o ninguna. En este caso de todo sale una flecha, por lo cual sí puedo decir que sí es función y marco el sí con una X. Luego digo qué tipo de función es según los criterios que yo sé. Aquí está la I que significa inyectiva, la S que significa sobreyectiva y la B que significa biyectiva. Si de repente nos encontramos con una función que sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, entonces también va a ser biyectiva porque es la unión de las dos. Entonces, acá ya nosotros dijimos que si es función, lo que falta es decir qué tipo de función es, si es inyectiva, si es sobreyectiva o si es biyectiva. Entonces, para ser inyectiva evaluamos el
conjunto de partida. En el conjunto de partida, para ser biyectiva, lo único que nos piden como criterio es que todos los elementos del conjunto de partida tengan una flecha y solamente una flecha. Por tal razón, entonces, evaluamos que la H tiene una sola flecha, la R tiene una sola flecha y la D tiene una sola flecha. Ahí está demostrado que cumplen el criterio de inyectividad, por lo cual aquí yo en la I de inyectiva yo coloco que sí cumple con la condición de inyectividad. Ahora evaluamos la condición de sobreyectividad. Entonces, para saber si es sobreyectiva, evaluamos el conjunto de llegada. ¿Cómo evaluamos ese conjunto de llegada? Sencillo, lo que tengo que hacer es ver si este conjunto de llegada cumple con las características para ser sobreyectivo. ¿Y cuál es la característica? Bueno, que todos los elementos del conjunto de llegada deben tener una flecha que lo apunte. Una al menos, puede tener más, pero tiene que tener al menos una. Cada uno de esos elementos debe tener al menos una flecha que lo apunte. Entonces, en este caso, el 1 tiene una flecha que lo apunte, el 50 tiene dos flechas que lo apunte, es decir, que el 1 y el 50 cumplen con las características. Entonces, lo único que falta es verificar el 30, pero el 30 resulta que no tiene ninguna flecha que lo apunte. Lo que quiere decir que esto no cumple con la condición de sobreyectividad, porque todos los elementos del conjunto de llegada deben tener al menos una flecha que lo apunte, y como el 30 no tiene flecha que lo apunte, entonces no cumple con el punto de sobreyectividad. Y como no es sobreyectiva, entonces tampoco puede ser biyectiva, porque biyectiva es cuando sí es inyectiva y cuando sí es sobreyectiva. En este caso sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva, por lo cual, como no se cumplen las dos al mismo tiempo, entonces tampoco es biyectiva. Porque aquí simplemente podemos decir que biyectiva es cuando se cumplen las dos anteriores al mismo tiempo, pero nada más se está cumpliendo la inyectividad. Ya aquí tendríamos resuelto eso. Del mismo modo se resuelven todos los demás que tenemos allí plasmados. Acá nos preguntan si esto es función, entonces evaluamos y resulta que para saber si es función, todos los elementos del conjunto de partida deben tener una flecha o ninguna. Este tiene una flecha, este tiene una flecha y ninguna, por lo cual esto sí cumple con el criterio de función. Ahora, lo que hay que saber es si es inyectiva. Bueno, para que sea inyectiva, todos los elementos del conjunto de partida deben tener una flecha. Todos. Entonces, aquí estos 3 tienen una flecha, pero este 9 no tiene flecha, por lo cual no cumple con inyectividad, porque todos los elementos del conjunto de partida deberían tener flecha, y este 9 no tiene, por lo cual no cumple con la inyectividad. Ahora, evaluamos para ver si cumple con la sobreyectividad. Bueno, para la sobreyectividad evaluamos el conjunto de llegada, y dice que para que sea sobreyectiva, el conjunto de llegada, cada uno de los elementos del conjunto de llegada debe tener una flecha que lo apunte. Y como podemos ver acá, los elementos del conjunto de llegada todos tienen una flecha que lo apunte, por lo cual se puede decir que la sobreyectividad sí se cumple. Ahora, como no se cumplen estas dos al mismo tiempo, entonces yo digo que no hay biyectividad, porque la biyectividad es cuando se cumplen ellas dos al mismo tiempo. Vamos con el tercer diagrama sagital. Evaluamos a ver si es función. Para que sea función, todos los elementos del conjunto de partida deben tener una flecha o ninguna. En este caso todos tienen una flecha, por lo cual sí cumple con el criterio de si es función. Y en el caso del tipo de función, bueno, evaluamos
inyectividad. La inyectividad dice que los elementos del conjunto de partida deben tener todos una sola flecha. Entonces la F tiene una sola flecha, por lo cual esa cumple, y la K tiene una sola flecha, por lo cual también cumple. Es decir que evaluándolos así, ya nos dimos cuenta que cumple la inyectividad. Ahora, la sobreyectividad, para que sea sobreyectiva hay que evaluar el conjunto de llegada. Si en el conjunto de llegada todos los elementos del conjunto de llegada tienen una flecha que lo apunte, entonces tendremos sobreyectividad. Aquí el 31 tiene su propia flecha que lo apunta y el 28 también tiene su propia flecha que lo apunta. Lo que quiere decir que todos los elementos del conjunto de llegada tienen una flecha que lo apunte y es solamente una flecha. En este caso sí cumple el criterio de sobreyectividad, por lo cual aquí colocamos que sí. Y como podemos ver aquí, sí cumple con inyectividad y sí cumple con sobreyectividad, por lo cual entonces yo puedo colocar aquí que sí cumple con la condición de biyectividad, porque la biyectividad es simplemente el hecho de que se cumpla ambas al mismo tiempo, que se cumpla que sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Lo mismo en este último ejercicio, y en el cual nosotros evaluamos, aquí debí colocar sí o el no, por si acaso, para poder identificar. En este caso, lo que nos están preguntando es si este diagrama sagital es función también. Entonces, evaluamos, para saber si es función, evaluamos el conjunto de partida. Y nos damos cuenta que el conjunto de partida, para que sea función, todos los elementos del conjunto de partida deben tener una sola flecha o ninguna. Entonces, la A tiene una sola flecha, la C tiene una sola flecha y la D tiene una sola flecha. Esos tres cumplen. Pero resulta que la B, a diferencia de las otras tres que están en el conjunto de partida, la letra B tiene dos flechas que salen de ella. Cuando eso pasa, ya va en contra del criterio de función. El criterio de función dice que todos estos elementos deben tener una sola flecha o ninguna, y en este caso este elemento está teniendo dos flechas, está teniendo más de una flecha. Cuando eso pasa entre los elementos del conjunto de partida, cuando eso pasa, simplemente decimos que no hay, y lo colocamos acá, no hay una función en el diagrama sagital. Entonces, en este caso, como nos encontramos al menos un elemento del cual están saliendo dos flechas al mismo tiempo, ya por ahí descartan el hecho de que sea función, porque la función solamente admite que los elementos del conjunto de partida tengan solamente una flecha o ninguna. En este caso, la B tiene dos flechas, por lo cual no es función. Y cuando el resultado de esta pregunta es un no, es decir, que no es función, ya no hay razones para verificar inyectividad, sobreyectividad y biyectividad, porque estas tres se dan solamente cuando sí es función. Pero como ya dijimos que no lo es, entonces no tenemos que evaluar ninguna de estas. Así es como se resuelven ejercicios de diagrama sagital para saber si son inyectivas, si son sobreyectivas, si son biyectivas o si al menos son funciones. Así que eso es lo que debemos practicar para cuando salgan ejercicios parecidos en la evaluación.